Seminario del artículo de las sinapsis eléctricas y sus interacciones funcionales con las sinapsis químicas. Como introducción, el autor nos intenta decir que la comunicación entre neuronas es necesaria para la función cerebral y se cree que la calidad de dicha comunicación es la base de los aspectos dinámicos de las redes neuronales cableadas. Las interacciones funcionales entre neuronas ocurren en regiones celulares anatómicamente identificables llamadas sinapsis. Y aunque la naturaleza de la transmisión sináptica ha sido una área de enorme controversia, ahora se reconocen dos modalidades principales de transmisión sináptica, que son las químicas y las eléctricas. En las sinapsis químicas, la información se transfiere a través de la liberación de un neurotransmisor de las células que es detectada por una célula adyacente, mientras que en el caso de las sinapsis eléctricas, el citoplasma de las células adyacentes está directamente conectado por grupos de canales intracelulares llamadas brechas o también llamadas uniones. Bueno, ¿son las sinapsis químicas más sofisticadas que las eléctricas? Es la primera pregunta que nos plantea el autor, la cual responde de la siguiente manera. Desde el punto de vista evolutivo, la comunicación química entre células procedió a la comunicación eléctrica. La comunicación con señales químicas se produce en organismos unicelulares, tales como las bacterias, que median fenómenos importantes como la detección del quórum. El quórum es el mecanismo subyacente a la detección de densidad de poblaciones bacterianas. La comunicación más específica entre células individuales requiere especializaciones celulares entre los socios que la interactúan, y una característica que comparten las sinapsis neuronales químicas y eléctricas son las sinapsis inmunológicas entre un linfocito y una célula presentadora de antígeno. Desde un punto de vista, la transmisión química requiere una maquinaria molecular presináptica sofisticada que regule la liberación de neurotransmisores de manera probabilística cuando un potencial de acción invade una terminal sináptica. Entonces, las dos modalidades principales de transmisión sináptica. La parte A de esta diapositiva muestra que, o se resuelve de la siguiente manera. La transmisión química requiere una sofisticada maquinaria molecular presináptica que regule la liberación de neurotransmisores de manera probabilística tras la despolarización del terminal presináptico, en este caso por la llegada de un potencial de acción. Asimismo, también se requiere una maquinaria molecular presináptica igualmente compleja, y esto incluye la presencia de receptores sinotrópicos y metabotrópicos que son capaces de detectar y traducir el mensaje presináptico, también conocido como neurotransmisor. En la parte B de la imagen nos dice que la transmisión eléctrica está medida por grupos de canales intracelulares llamados uniones de Gap, los cuales comunican el interior de dos células adyacentes, permitiendo directamente el paso bidireccional de corrientes eléctricas transportadas por iones, que se ve reflejada en las flechas de las diapositivas de la parte B, así como mensajeros intracelulares y pequeños metabolitos. Las sinapsis eléctricas son de naturaleza bidireccional, lo cual significa que cuando un potencial de acción presináptico se propaga a la célula postsináptica, el potencial de reposo de la membrana de la célula prosináptica se propaga simultáneamente a la célula presináptica. Es lo que significan las flechas de la parte B de la diapositiva. Ya en cuanto al tráfico de canales en sinapsis químicas y eléctricas, al igual que la diapositiva anterior, también se va a ver reflejado en imágenes en una parte A y una parte B. En la parte A, los receptores de glutamato entran y salen de la sinapsis. Las densidades presinápticas proporcionan un andamio que ayuda a regular este tráfico. PSD95 y CAMK2 son ambos componentes abundantes de densidades postsinápticas. Se cree que el tráfico regulado de receptores AMPA, la parte azul, los ítems azules de la parte A, subyacen a la modificación de la fuerza sináptica en las sinapsis glutamatérgicas. En cuanto a la parte B de la imagen, son los canales de unión de huecos en la renovación de las sinapsis eléctricas. Las nuevas conexiones se transportan a la membrana de vesículas como hemicanales no apareados, donde se van a insertar en la periferia de la placa una unión de gap y se acoplan con los hemicanales en la membrana opuesta. Se internalizan como pequeños grupos de canales completos que son los ítems verdes que se señalan en la imagen.
en cualquiera de las células acopladas de las regiones cercanas al centro de la placa. Y las proteínas de la matriz citoplasmática semidensa actúan como un andamio. Bueno, en cuanto a las sinapsis eléctricas y químicas, se tiene la duda si interactúan durante el desarrollo. Básicamente lo que el autor nos plantea es que la comunicación entre las uniones gap entre neuronas está regulada por el desarrollo. ¿Qué significa esto? Que inicialmente es proveniente, pero declina en las etapas posteriores al desarrollo. En el cerebro de los mamíferos esta forma de comunicación intracelular está muy extendida entre los días 15, 5 y 12 postnatales y disminuyen drásticamente durante el día 16 postnatal para permanecer restringido en algún tipo de células. El aumento inicial en el acoplamiento permite que las neuronas en desarrollo formen dominios funcionales que exhiben patrones coordinados de la actividad espontánea. Las sinapsis eléctricas y químicas interactúan durante el desarrollo, ahora explicado con las imágenes. Entonces, en la parte A, el bloqueo de la formación de sinapsis eléctricas en embriones de sanguijuelas perturba la formación de sinapsis químicas. Los potenciales sinápticos químicos de una célula AP en respuesta a un solo pico de una célula AP, que son los que están marcados con la barra gris de la parte A de la imagen. Estos en condiciones de control, o sea, sin inyectar, simulado o revuelto, después de la inyección de ARN bicatenario, van a interferir en la traducción de INX1 en las células P embrionarias. Ya en cuanto a la parte B de la imagen, nos dice que es el efecto de señalización a través del receptor GABA, el receptor metabotrópico de glutamato y el receptor NMDA en comunicación de uniones GAP durante el desarrollo. La línea roja que se ve en la imagen representa el aumento que va a ser la fase ascendente y la disminución la fase descendente en la cantidad de comunicación de las uniones entre las neuronas GJC y la expresión de conexina 36 durante el desarrollo. Las flechas azules que se evidencian en la imagen muestran la dirección del cambio en la comunicación de la unión GAP después de la activación del receptor, y P1 y P15 indican los días 1 y 15 postnatales. Ya por último, la imagen C nos habla sobre la modalidad de interacciones entre las sinapsis eléctricas y químicas durante el desarrollo. Las sinapsis eléctricas y químicas interactúan en el sistema nervioso adulto. Bueno, los efectos de un tipo especial de neurotransmisores quiere decir que los neuromoduladores en la comunicación de uniones GAP representan un claro ejemplo de las interacciones entre las transmisiones químicas y eléctricas del sistema nervioso adulto. Los neuromoduladores se liberan desde las terminales presimpáticas y activan receptores acoplados a proteínas G metabotrópicas específicas que desencadenan cascadas de señalización que modulan la comunicación sináptica entre las células diana, lo cual se va a explicar mejor en la siguiente imagen. Se ha demostrado que la dopamina modula la comunicación de las unión GAP en varios tipos de células de vertebrados e invertebrados. Y esto sugiere que tanto proteínas de unión GAP de conexión como de inepsina son objetivos de sus acciones reguladoras. Bueno, como previamente informé, en esta imagen se iba a detallar un poco mejor la información. Entonces, en la parte A, los moduladores de neurotransmisores liberados por las terminales sinépticas cercanas, que es la parte naranja que se nota en la imagen, van a regular la fuerza sináptica de las sinapsis químicas y eléctricas, mediante la activación de receptores metabotrópicos acoplados a la proteína G. La regulación en la sinapsis química podrá ocurrir pre o postsinápticamente. En cuanto a la parte B, las sinapsis eléctricas y químicas coexisten en sinapsis mixtas. Las sinapsis glutamatérgicas regulan la fuerza de las sinapsis eléctricas a través de un mecanismo postsináptico que incluye la activación de los receptores NMDA y CAMK2. En la parte C de la imagen nos habla de la regulación de las sinapsis eléctricas por transmisión glutamatérgica. También podría ser
heterosinopática. Y las sinapsis glutamatérgicas cercanas podrían regular la transmisión eléctrica mediante la activación de NMDA o MGLUR. Y por último, la parte D de la imagen nos informa que es otro mecanismo de interacción entre las sinapsis mixtas de peces de colores que se produce cuando la actividad sináptica conduce a la activación de MGLUR, que a su vez desencadena la liberación de endocannabinoides, los cuales aparecen como SB en la imagen, de la célula prosináptica y activan los receptores de cannabinoides tipo 1, CB1R, en las fibras dopaminérgicas cercanas. La activación de CB1R conduce a la liberación de dopamina, la cual va a activar los receptores postsinápticos de dopamina D1, 5 y 5R. Estos van a aumentar la actividad de PK, que es responsable de mejorar simultáneamente la transmisión sináptica eléctrica y glutamárgica. Bueno, la siguiente imagen nos habla sobre la interacción entre sinapsis eléctricas y sinapsis químicas inhibidoras. La parte A de esta imagen nos habla sobre las sinapsis GABAérgicas inhibitoras. A menudo se encuentran en las proximidades de las uniones entre los procesos dendríticos, que son las espinas que se notan en la imagen, de dos neuronas. Y ya en cuanto a la parte B, nos dice que al aumentar localmente la conductancia de la membrana, las conductancias de cloruro sinápticas inhibidoras, GCL, que se nota en la parte inferior de la imagen, van a ser producidas por la activación de GABA-R. Estos van a desviar brevemente las corrientes excitadoras para reducir temporalmente acoplamiento eléctrico eficaz entre dos neuronas acopladas. Una pregunta que nos plantean en el artículo es: ¿están implicadas las interacciones entre las sinapsis eléctricas y químicas en la disfunción celular? Bueno, asimismo nos responden con la siguiente información, que da a entender que la fuerte interrelación del desarrollo entre sinapsis eléctricas y químicas sugiere que su alteración podría ser la base de las conducciones neurológicas que se adquieren durante el desarrollo. La falta o disfunción de transmisión eléctrica podría conducir, como se muestra en la neocorteza de los ratones, a déficits sutiles a la formación de circuitos neuronales maduros que pueden causar o contribuir a condiciones neurológicas o de comportamiento. La última imagen que nos plantean es la interacción entre sinapsis químicas y eléctricas y procesos patológicos, o cómo pueden estar relacionadas estas. Entonces, en la parte A de la imagen, las sinapsis químicas y eléctricas interactúan después de una lesión. La liberación de glutamato de las neuronas lesionadas causa daño neuronal a través de la activación de NMDAR y la sobrecarga de calcio en el sitio de la lesión. La mejora simultánea del acoplamiento a través de una mayor expresión de CX36 depende de MGLUR, que este va a extender el daño neuronal al facilitar el paso de señales de muerte. Las neuronas adyacentes a la lesión o área las señales de muerte a las neuronas adyacentes. En cuanto a la parte B de la imagen, es el resumen de las posibles interacciones de las sinapsis químicas y eléctricas durante los procesos patológicos. La falta o disfunción de los canales de unión de gap en las etapas tempranas del desarrollo podrían conducir a la formación defectuosa de circuitos neuronales críticos formados por sinapsis químicas, que son condiciones neurológicas subyacentes relacionadas con el desarrollo. Durante la edad adulta, la liberación de glutamato de las neuronas comprometidas después de una lesión o un accidente cardiocerebrovascular mejorará el acoplamiento o lo conduce a la muerte neuronal en áreas no comprometidas adyacentes a la lesión, lo cual quiere decir que la desregulación de la fuerza de las sinapsis eléctricas por neurotransmisores podría contribuir a los trastornos cognitivos. Ya por último, para las conclusiones, se plantearon 3 conclusiones que son las siguientes.
Las sinapsis eléctricas han demostrado estar más extendidas en el cerebro de los mamíferos de lo que se anticipó originalmente. Por tanto, las redes de neuronas acopladas eléctricas y químicas no se limitan solamente a los invertebrados, sino que parece ser una característica de todos los sistemas nerviosos. La siguiente conclusión es que las sinapsis mixtas proporcionan evidencia inequívoca de que en lugar de líneas de comunicación desconectadas, las sinapsis eléctricas y químicas cooperan e interactúan ampliamente, y que la velocidad y confiabilidad de la transmisión eléctrica pueden combinarse con la capacidad de inducir cambios plásticos que son característicos de las transmisiones químicas. Las sinapsis mixtas están muy extendidas en los vertebrados de sangre fría, pero parecen ser menos numerosas en los mamíferos. Puede deberse a la velocidad de transmisión, que es mucho mejor observada en la sinapsis química de los mamíferos. Y por última conclusión, las interacciones entre sinapsis eléctricas y químicas son complejas y diversas. Estas ocurren en todas las etapas del desarrollo del cerebro, mientras que durante el desarrollo de las interacciones en las sinapsis eléctricas son críticas para la formación de circuitos neuronales. Las interacciones del cerebro adulto dan como resultado la reconfiguración dinámica de las redes cableadas. Y es probable que estas interacciones tengan importantes implicaciones patológicas, como expliqué en la anterior imagen, en la anterior diapositiva. Y eso es todo, muchas gracias.